¿Qué tal? Buen día. Soy Alejandro Ruiz y en este momento vamos a hablar acerca del manejo de los flujos de trabajo simples. Para llevarlo a cabo vamos a trabajar con esta estructura. La idea en general será de que hay diferentes tipos de usuarios que se encargan de diferentes funciones. Como les había comentado en otro momento, pues tenemos definidos varios usuarios que son los siguientes. Tenemos los grupos de desarrolladores, de empleados, de supervisores, de vendedores, y voy a agregar un grupo más. Le voy a llamar instructores y voy a crear usuarios que pertenezcan también a ese grupo. Entonces tengo ahorita usuarios de tipo desarrollador, de tipo empleados, de tipo supervisores, pero voy a dar de alta a un usuario al que le voy a poner primer instructor. Cuota de 1 GB, parte del grupo de instructores. Creo el usuario y solicito la creación de otro.
Entonces ahora instructores, tengo dos. Y después de haber hecho esto, y también haber verificado que en rechazados ahorita está vacío. Adquiridos tiene 3 archivos que fueron cargados previamente. Lo que hayan revisado lo voy a borrar. En autorizado tampoco debería de haber algo. Y vamos a trabajar sobre todo con el contenido del folder adquirido. Y entonces voy a suponer que quien empieza inicialmente a trabajar es uno de los usuarios a los que llamo empleado, el primer empleado. Bueno, y esta es la situación del primer empleado. Básicamente no tiene en este momento nada. Y algo de lo que necesito es de que interactúe con el sitio CTI Site, el cual es en este momento un sitio público. Por lo tanto, no será mucho problema que el primer empleado solicite acceso a ese sitio. No es mucho problema, pero sí se tarda. Y entonces en este momento en ese sitio están administrador y segundo vendedor. Eso no importa mucho. Y deseo que este usuario tenga acceso al sitio, y afortunadamente es un sitio público. Entonces solicitamos unirnos al sitio. En este momento, ya como miembros de ese sitio, están administrador, primer empleado y segundo vendedor. Y somos primer empleado en este momento. Bueno, pues solicitamos acceso a la librería de documentos de ese sitio. Vamos a trabajar en el folder Alfresco Docs y más específicamente en el folder Demo Reglas Flujos, porque en este momento vamos a ver flujos de trabajo. Entonces tenemos que en el folder adquirido hay 3 archivos que son candidatos para que sean utilizados para impartir un curso.
Pero entendamos que para que eso ocurra, el material tiene que ser revisado, quizá extendido o modificado, tiene que llevarse a cabo un proceso, y eso es lo que es un flujo de trabajo. Es una secuencia de tareas que varias personas llevan a cabo, coordinándose, comunicándose para cumplir con los objetivos, características, restricciones, validaciones que se tienen que llevar a cabo. Entonces, supongamos que alguien ya hizo la carga de sus documentos, o este mismo usuario lo podría hacer, no tendría problemas o limitaciones para llevarlo a cabo a partir de la situación o del ambiente que tenemos en este momento. Entonces, supongamos que en este momento este empleado, con respecto de este archivo, que es uno que pudiera ser utilizado para comenzar un flujo de trabajo, efectivamente decide comenzar un flujo de trabajo. La primera pregunta que me hace el asistente de creación de flujos de trabajo es qué tipo de flujo de trabajo deseo implementar. Y tenemos las siguientes alternativas. Entonces, el primer flujo de trabajo, y uno muy simple, es al que le llama, o tiene que ver con que este flujo de trabajo tiene una sola tarea. Anteriormente se le llamaba flujo de trabajo ad hoc o a la medida, digamos. Y como aquí lo indica, la idea es de que este usuario solicitaría a otro usuario o al mismo que lleve a cabo una determinada tarea. Él solicita o hace el requerimiento y el otro usuario tendría que llevar a cabo alguna tarea. Por ejemplo, de validación, de revisión, de autorización. Pensemos que se trata de una revisión. Eso con la primera tarea. Con la segunda tarea es más o menos lo mismo, pero en este caso estamos solicitando que se revise y que se apruebe la tarea a llevar a cabo, que tiene como requerimiento el documento, en este caso, que estamos transfiriendo. Posiblemente ese documento podría ser un presupuesto que tiene que ser revisado, o una cuenta de gastos que tiene que ser aprobada, o como me lo estoy imaginando en este momento, un material que tiene que ser revisado, voy a suponer en el temario, para que continúe el proceso de validación orientado a usarlo en un curso. Entonces, en vez de que lo haga una persona, lo puede hacer un grupo, y a la hora que decimos un grupo, puede ser cualquier miembro del grupo el que en este caso lo revise y lo autorice. Puede ser también que lo que requiramos, vamos a ver la máscara, vamos a ver la máscara que tiene la creación de una nueva tarea. Entonces, el requerimiento ad hoc o el flujo de trabajo ad hoc o de nueva tarea, pues me pide definir un mensaje. La idea es el mensaje a través del cual se solicita la participación de otro usuario o de uno mismo para llevar a cabo la actividad. Se indica pues esta tarea cuándo debería de ser terminada. Se indica la prioridad que le asociamos a la tarea y deseamos que esta tarea es asignada a alguien en particular, y a través de esta casilla pues podemos
seleccionar quién puede ser esa persona a la que la asignamos. La idea decía que además de hacer la solicitud y empezar el flujo de trabajo, la idea sería transferimos todos los documentos que son necesarios para llevar a cabo la tarea. Los documentos que nosotros tengamos. También es muy posible y probable que en las fases posteriores que formen parte del flujo de trabajo, en las demás tareas, quien la realice vaya anexando documentos adicionales. Nosotros vamos a empezar con este. Por eso aquí me permite agregar más documentos, removerlos, darle mantenimiento a eso. Una parte importante en estos días a este respecto es la posibilidad de configurar Alfresco como un servidor de correo electrónico, de manera que además de despachar la tarea, podamos a través del correo electrónico notificarle a quien le asignamos la tarea el que la tarea ya está en proceso o que la tarea está en sus manos y ahora es su responsabilidad. Sobre todo cuando dijéramos que la cosa es urgente y que el plazo es un plazo muy corto. Entonces podemos mandarle un correo electrónico y empezar el flujo de trabajo. Pero bueno, pues esto es lo necesario si creamos una tarea ad hoc. Que es la tarea o el tipo de tarea que vamos a crear a continuación. Pero antes de crear la tarea me gustaría revisar las máscaras de los demás tipos de flujos y explicar la diferencia entre ellos. Entonces, otro tipo de flujo es el de revisión y aprobación por un grupo. Lleva mensaje, lleva fecha de cumplimiento, lleva prioridad, lleva remitente. Solamente que ahora el remitente no es una persona sino un grupo. Entonces si pido des, por ejemplo, me habla del grupo de desarrolladores. Si pido sup, me habla no de las personas supervisores, sino del grupo de supervisores. Todo lo demás es básicamente lo mismo. Cuando pido la revisión y aprobación, no por una persona, sino por un conjunto de personas, se manda mensaje, fecha de cumplimiento, prioridad, y ahora ya no me indica que lo asigne a alguien, sino que lo asigne a algunas personas, son los revisores. Y aquí, pues yo podría solicitar que la participación quizá más de una persona para llevar a cabo esta tarea. Entonces indico las varias personas que van a participar. Podrían ser 2, podrían ser más. E indico qué cantidad de personas, desde el punto de vista de porcentajes, es necesario que aprueben, que validen, para considerar que la tarea ha sido cumplida. Aquí el default me indica que con un 50% de cumplimiento, que en este caso sería con que un solo supervisor autorice, la tarea se considera cumplida. El resto de las cosas es la misma. Y eso es en revisión y aprobación por uno o más revisores. También tenemos la revisión y aprobación por un pool. Y hablando del pool, estamos pidiendo pues de que sea un grupo, personas de un grupo
las que hagan la aprobación. Entonces aquí, de nueva cuenta, uno puede indicar que las personas de un grupo se pueden encargar de hacer la aprobación, pero solamente de un grupo. Entonces, si ya están los supervisores, no pueden estar los desarrolladores. Si están los desarrolladores, no pueden estar los supervisores. Entonces son varias personas, siempre y cuando pertenezcan a ese grupo. Es la revisión a nivel del pool. Y también tenemos la revisión aprobación por estrictamente un revisor. Entonces aquí, cuando solicitamos del quién, estamos hablando no de un grupo, sino de una persona. Y en este caso, igual que anteriormente, tendría que ser solo una. Ya que escogimos a alguien, no me permite escoger a nadie más, a no ser que quite a ese alguien. Un solo revisor. Y todo lo demás es lo mismo. Entonces decía, bueno, pues voy a utilizar la tarea simple o a la medida. Y se trata de que este documento sea revisado, digamos, en cuanto al temario, para saber si procede para ser utilizado como material del curso. Entonces, pues aquí voy a decir que, por favor, solicito la revisión del temario para validar la factibilidad de usar este material para el curso de desarrollo con Alfresco Psychom.x. Supongamos que lo tenemos un poco urgente, que tiene que ser hecho máximo el próximo lunes. Por lo tanto, la prioridad es alta. ¿A quién se lo asignamos? Bueno, pues estaría bien que pudiera ser alguno de los supervisores. En este caso, pues le seleccionamos a alguno de los supervisores. Y ya quedó. Otra de las cosas para distinguirlo, le voy a poner un código. Entonces el mensaje va a ser, tiene que ver con el requerimiento 100. Requerimiento 100. Bueno, ya está. En ese momento arrancamos el flujo de trabajo. Y como normalmente se va a tardar en crearlo. Mientras lo crea, pensemos que por otro lado está el a quien lo asignamos, primer supervisor.
Bueno, aquí tenemos al primer supervisor de manera equivalente a lo que hicimos antes. Nos damos cuenta que en este momento, y no obstante siquiera el supervisor todavía no pertenece al sitio, no se firma en el sitio, pues ya nos llegó el requerimiento 100. Y el requerimiento 100 implica una tarea que en este momento tenemos pendiente. Entonces pregunto por el sitio CTI Site. Luego me voy a unir a ese sitio. Y no voy a necesitar privilegios adicionales porque es un sitio público. Pero sería bueno que se cuidara la seguridad más ampliamente, más adecuadamente. Y entonces hace un momento, estando en el home, me di cuenta que tenía ya una tarea activa. También puede ser que cheque la lista de mis tareas. Y mientras esto me da la lista de mis tareas, voy a solicitar por acá ver la tarea, pero por lo pronto ya me está diciendo que es una tarea para el 16 de septiembre y que todavía no ha sido arrancada. Digamos que solamente ha sido solicitada. Y entonces los detalles de la tarea, bueno, más bien esta es mi lista de tareas. Esta es la misma información que tengo acá, aunque en este momento ya solicité el desglose. Pero, bueno, ya solicité el desglose. Pero me voy a regresar pensando que soy de vuelta el primer empleado. Y el primer empleado no solamente tenía que trabajar o evaluar el primer archivo, sino que había otros 3 archivos por ahí. Entonces se va de vuelta al folder de archivo y ahora trabaja o solicita el empezar un flujo de trabajo con este otro archivo. Supongamos que se trata de que son necesarios los 2 archivos. Entonces empiezo un flujo de trabajo. Supongamos que para uno o más revisores. A esto le vamos a llamar el requerimiento. No,
lo estoy pensando de otra manera. Y entonces que sea para un solo revisor. Un solo revisor va a ser el requerimiento 200. Y el requerimiento 200 es, por favor, revisa el temario para analizar la factibilidad de usar estos materiales para los cursos al CTI Hidalgo. También urge. Entonces esto vamos a dejárselo para el martes con una prioridad también alta, y que el revisor sea el mismo supervisor primero. En este momento quedó como para un solo documento. Vamos a agregar el otro. Para que sean dos documentos hacia primer supervisor. Todo lo demás ya está. Y lo mandamos. Entonces, si este usuario pregunta por sus tareas pendientes, o si se va al home, se va a dar cuenta que tiene ya dos tareas. Por otro lado, este usuario, el primer empleado, el que despachó, podría checar los flujos de trabajo que ha comenzado. Bueno, supongamos que el primer supervisor desea avanzar en la tarea 100. Y en este momento las características de la tarea 100 son estas. Este es el mensaje que se mandó inicialmente. Vemos quién arrancó y es dueño del flujo de trabajo. Si el dueño o quien lo tiene que hacer en este caso es primer supervisor. Por eso estamos aquí. La prioridad es alta, la fecha es el 16 de septiembre y esta tarea tiene el identificador 717. Es una tarea en progreso que sin embargo no ha comenzado. Y la idea es que podemos poner un comentario que sirva de retroalimentación para quien despachó la tarea. Entonces esa es la primera tarea que tenemos. Hablando de las tareas que despachó primer empleado, ahorita tenemos estas dos.
La última fue la 200. Y de la tarea 200, bueno, vamos a ver los detalles de la tarea 200. Entonces los detalles de la tarea 200. Ahí viene el mensaje original. El dueño es primer supervisor, es a quien se le despachó. Este tiene la identificación 782, prioridad alta, para el 17 de septiembre, no ha comenzado, etcétera. Pero se me ocurre, y para eso le damos edit, que este usuario, en este caso el supervisor, considera que de aquí al 17 de diciembre no puede él solo llevar a cabo las dos tareas, razón por la cual considera que es conveniente que esta segunda tarea sea reasignada a otro usuario, y ese usuario puede ser el segundo supervisor. Entonces ahí la tarea se está reasignando al segundo supervisor, y después de haberla reasignado podemos poner, bueno, después de haberle reasignado podemos ver que de qué se entera el primer empleado que despachó las tareas. Entonces actualicemos las tareas. Perdón, más bien chequemos los flujos de trabajo que comenzamos. Y preguntemos por el requerimiento 200, viendo la historia. Y entonces me avisa que ya está en progreso el flujo de trabajo. Que nosotros fuimos los que la despachamos. Si queremos podemos poner un comentario, o pudimos haber puesto un comentario. No lo podemos poner. Veo la información general de la tarea que ya conozco. Pero me dice de este flujo de trabajo quién está realizando la tarea actual. Y esa tarea actual en este momento fue asignada al segundo supervisor, quien en este momento no ha hecho nada todavía con respecto a esta tarea. Un asunto que tengo aquí disponible, una información, es el diagrama del proceso, que en este caso pues es una tarea de revisión que implica el uso o manejo de dos documentos para cumplir la tarea. O mejor dicho, que esos documentos están siendo revisados por dos personas.
Una persona lo recibió, lo despachó a otra persona. Y eso es lo que está viendo ahorita primer empleado respecto con el requerimiento 200 o el segundo flujo de trabajo. Y resulta que entonces el primer supervisor se quedó con el requerimiento 100 o el primer flujo de trabajo. De manera semejante vamos a ver la información del flujo de trabajo. El diagrama de proceso implica que es una tarea deseada personalizada en la que una sola persona llevará a cabo la revisión o verificación y eso será todo. Información general de la que hemos visto. Un documento para llevar a cabo la tarea asignada todavía al primer supervisor que somos, no la hemos comenzado, pero la idea sería comenzarla. Entonces, primero, esta es la información del flujo de trabajo. Sin embargo, chequemos la información disponible a nivel de la tarea. Entonces, estos son los detalles del requerimiento 100 o tarea del primer flujo de trabajo. Es básicamente la misma información de hace rato, solamente que es menos, pero pongámonos a trabajar en esa tarea. Entonces solicito la edición de la tarea. No la voy a reasignar en este momento, sino que voy a empezar a trabajar en ella. Y como ya estoy trabajando en ella, digo que empieza la revisión. Una parte importante de lo que tengo que hacer tiene que ver evidentemente con trabajar con este material, para lo cual sería conveniente saber qué puedo hacer con él. Entonces, este es el material que hay que revisar. Lo puedo ver como ahorita lo estoy viendo. También lo puedo descargar. Lo puedo ver en un navegador. Copiar. Quizá empezar con el otro flujo de trabajo. Etiquetarlo, compartirlo. Estas son las propiedades generales del documento. Y esta es la información breve del flujo de trabajo. El requerimiento que tengo. Y ese documento está en su primera versión. Pudiera ser que descargara ese documento, que lo editara, que lo subiera. Y en ese caso generaría versiones adicionales como parte de este proceso. Vamos a suponer que sí lo bajamos. Entonces que se baje el documento. Y
lo bajo, lo podría revisar, lo podría editar, podría hacer con él lo que fuera necesario. Y posiblemente después, bueno, antes de eso, ya que empecé a trabajar y ya que indiqué que estoy trabajando, pues puedo poner un comentario. Recibí el requerimiento 100 y espero tenerlo a tiempo para la entrega. Entonces, dado el cambio del estatus y dado el comentario que adicionalmente coloqué, le voy a indicar que grabo y cierro. Mientras sigo trabajando con el documento. Y una vez que el usuario, el supervisor 100, realizó esas actividades, ¿cómo van los flujos de trabajo que comencé? Desde el punto de vista del primer empleado. Entonces checo la historia del requerimiento 100. Desde el punto de vista del primer empleado, me doy cuenta que es lo que indicó hace un momento el supervisor, que el workflow ya está en proceso. El primer empleado despachó la tarea. Quien está actualmente asignado a esa tarea es el primer supervisor. Y los detalles de la tarea son los siguientes. La tarea ahorita está en progreso. Lo mismo, si la tarea está en progreso, lo mismo que el flujo de trabajo. Pero vamos a checar los detalles de la tarea, que son estos. Y aquí tenemos el comentario que hace un momento indicó el supervisor, además de que el supervisor puso la tarea in progress. Bueno, supongamos que el supervisor sigue trabajando con la tarea del requerimiento 100 y llega el momento, después de que ha hecho trabajos adicionales, en el que desea volver a editar la tarea. Que la tarea se mantenga en progreso, pero supongamos que
el supervisor ya terminó de revisar el temario de este material y es lo que le corresponde. Le parece que el material así está correcto, completo. Entonces, que desea autorizarlo. Pero para autorizarlo, como parte del flujo, tiene que agregar un documento de autorización. Y que ese documento está en un folder donde se guardan ese tipo de documentos. Y a ese folder le llaman, o mejor dicho, a ese documento dentro del folder le llaman el formato de autorización. Entonces, en este momento, además de que el requerimiento lleva el archivo, se anexa el formato de autorización. Y ya tengo ahí el formato de autorización. ¿Qué se puede hacer con el formato de autorización? El formato de autorización desafortunadamente no lo puedo editar aquí directamente. Sí lo puedo descargar, lo puedo ver en el navegador, o más bien ahorita solicitando el navegador para verlo, más bien me remite aquí. Puedo abrirlo con una aplicación, que la aplicación sea el Notepad, debido a que el archivo es un archivo de texto. Y este es el formato de autorización. Entonces, por medio de la presente, y digamos que después de haber revisado el temario, autorizo los siguientes materiales. ¿Y cómo se llama el material? Para la impartición del curso de desarrollo de apps con Alfresco. Bueno, desarrollo de servicios. Atentamente, Mr. Supervisor. Bueno, pues ya está esto. Entonces lo guardamos. Vamos a decir que ahora es el formato de autorización del requerimiento 100.
Entonces decía hace un momento que estando en la edición de la tarea, agrego el formato de autorización, ahorita equivalente a que hubiera deshecho los cambios, debido a que hace un momento, después de haberlo agregado, no grabé el requerimiento. Entonces el primer comentario es esto: recibe el requerimiento y espero tenerlo para tiempo para la entrega. Un siguiente comentario sería: ya revisé el material, me parece apto y considero autorizarlo. Estoy generando la autorización. Entonces vamos a grabar en este momento. Y después de haber grabado y viendo ahora con los ojos de primer empleado los detalles de la tarea 100, tenemos que la tarea 100 sigue en progreso, ya están anexados los dos archivos y ahora tengo el segundo comentario. Y entonces este sería el momento en el que el supervisor, primer supervisor, solicita nuevamente la edición para actualizar el formato de autorización. Entonces estamos de nuevo en la edición, vemos que se puede hacer con el formato de autorización. Bueno, entonces descargamos el formato de autorización, lo editamos y a continuación nos regresamos al folder del cual sacamos originalmente el formato de autorización, el folder shared. En nuestro caso podría ser cualquier otro, y la idea sería en este momento subir el documento editado para, en este caso, poderlo asociar a la tarea. Entonces regresamos a este directorio y cargamos el nuevo formato de autorización. Una vez que se ha editado. Nuevo formato de autorización, quizá conviene a este nuevo formato cambiarle el nombre,
para indicar que es el que tiene que ver con el requerimiento 100 y es autorización para el uso del material del requerimiento 100. Se puede usar este material para el curso de desarrollo de Alfresco. Entonces actualizamos todo lo necesario. Noten que desde aquí podemos indicar que se trata de una nueva versión de ese archivo, es decir, indicar que se trata de diferentes versiones del archivo. Y de esa forma, bueno, si lo hubiéramos hecho así, habríamos seleccionado ese archivo. Haber dicho que se trata de cambios al archivo original. Indicado el archivo. Y así estaríamos. Noten cómo el nombre del archivo lo deja como el que estaba anteriormente, pero ahora indica que es la versión 2. Y entonces ahora agregamos la nueva versión. Agregamos la nueva versión. Decimos que la tarea ha sido completada. Entonces cambiamos el estado de la tarea completada. Tarea completada.
formato agregado. Comentario adicional. La tarea se termina. Y entonces el estado final de esta tarea es este. Así lo ve el supervisor que lo acaba de llevar a cabo, y de esta manera lo vería el primer empleado. Entonces, tareas que ha flujos de trabajo que ha comenzado. Estos dos. Y la historia del primer flujo de trabajo del requerimiento 100 es la siguiente. Era para terminarse el 16. El diagrama del flujo es el diagrama simple. Se incluye el formato. La tarea ya está completada. Fue arrancada por el primer empleado, continuada por el supervisor que hizo estos comentarios. Y aquí terminaría este flujo de trabajo simple. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Posteriormente agregaré un video más con otro flujo de trabajo un poco más detallado. Que tengan buen día.